Si nunca has visto morir un matrimonio a cámara lenta, no se parece a una pelea. Se parece a una mujer sonriendo a un mensaje que no piensa explicar, y a un hombre fingiendo no darse cuenta porque todavía cree que la lealtad viene de serie. Álvaro Ruiz creía en eso. Lo creía igual que creía en la nómina, en cambiar el aceite a tiempo y en llegar 10 minutos antes. Tenía 42 años, era fiable, y el tipo de empleado que les gusta a los jefes millonarios. Discreto, competente, agradecido. Bajaba la cabeza en Varela Capital, una firma de inversión inmobiliaria que hacía dinero como una aspiradora hace vacío. Rápido, limpio, sin emoción. Marcos Varela era el dueño. Marcos no dirigía una empresa, más bien orbitaba alrededor de ella. Caminaba por la oficina con trajes a medida, como si el suelo se hubiera construido solo para él. La gente enderezaba la espalda cuando entraba en una sala. Álvaro había visto a managers hechos y derechos reírse demasiado fuerte de chistes que ni siquiera eran chistes. Marcos también tenía familia, al menos sobre el papel. Una esposa con el pelo perfecto en fotos enmarcadas, 2 adolescentes con uniforme de colegio privado, una casa que salía en revistas. Era el tipo de hombre que patrocinaba galas benéficas y hablaba de valores sin pestañear. Álvaro no lo envidiaba. No exactamente. Álvaro simplemente trabajaba para él. Y la mujer de Álvaro, Clara, nunca se había fijado en los hombres ricos, hasta que uno empezó a fijarse en ella. Clara tenía 38 años y una inteligencia que hacía que los desconocidos se sintieran cómodos. Trabajaba a media jornada en una ONG y llevaba la casa como si fuera una pequeña empresa. Calendarios, facturas, correos del colegio, cumpleaños. No era ostentosa, no perseguía estatus. Había elegido a Álvaro cuando él no tenía más que un Seat Ibiza, de segunda mano y ambición. Por eso el cambio fue tan difícil de nombrar al principio. Empezó con pequeñas mejoras, que no encajaban con su presupuesto. Un bolso nuevo que parecía demasiado caro para ser de rebajas. Un perfume que no era el de siempre. Flores frescas llegando un martes cualquiera, sin tarjeta. Clara lo quitaba importancia con explicaciones rápidas, que sonaban ensayadas. Liquidación de temporada. Un detalle de un donante. Mi amiga Noelia no lo quería. Álvaro le creyó porque, para él, el matrimonio se construía creyendo hasta que hubiera un motivo para no hacerlo. Luego llegó la primera mentira que no encajaba con la realidad. Un miércoles, Álvaro volvió antes a casa porque se canceló una reunión con un cliente. La casa estaba en silencio. El coche de Clara estaba en la entrada. Esperaba encontrarla doblando ropa, con un podcast de fondo, viviendo la normalidad que habían construido. En cambio, la oyó al teléfono en la cocina. La voz baja, cálida, casi juguetona. No puedo, dijo Clara en voz suave. No así. La gente se daría cuenta. Una pausa. Luego se rió, corto, brillante y extraño. Vale. Entonces no lo mandes aquí. Ya veré qué hago. Álvaro se metió en la cocina a propósito, haciendo ruido con las llaves. Clara se giró de golpe, sobresaltada. Su sonrisa llegó un segundo tarde. Ay, no me acordaba de que hoy volvías tan pronto, dijo. Acabo de entrar, respondió Álvaro, mirando cómo se le tensaba la mano alrededor del móvil. ¿Quién era? Clara no lo miró. Noelia. Álvaro asintió como si no fuera nada, pero vio lo que ella hizo después. Dejó el móvil boca abajo sobre la encimera, pantalla contra el granito, como si estuviera escondiendo algo. Esa noche, Clara estuvo inusualmente cariñosa. No desesperada, cuidadosa, como si estuviera equilibrando una balanza. Más tarde, Álvaro se quedó despierto, mirando al techo, diciéndose que estaba dándole demasiadas vueltas.
Los hombres se destrozan la calma así, pero su cuerpo no le creyó. Su cuerpo se quedó alerta. La semana siguiente cambió otra cosa. Clara empezó a vestirse como si tuviera un sitio importante al que ir, incluso los días que decía que solo iba a hacer recados. Un abrigo mejor, joyas que casi nunca se ponía, el pelo arreglado con intención. Álvaro preguntó con ligereza. ¿Reunión grande? Clara sonrió sin enseñar los dientes. Solo me apetece volver a sentirme yo. Él quiso alegrarse por ella. Lo intentó. Entonces apareció el nombre. Marcos Varela organizó un evento benéfico de empresa. Esas recaudaciones elegantes en un salón de hotel, con subasta silenciosa y sonrisas corporativas. Álvaro no quería ir, pero la asistencia era muy recomendable. Clara fue con él, con un vestido negro sencillo y el perfume caro que Álvaro ya había notado. Marcos Varela los detectó como la gente como él detecta activos. Álvaro Ruiz, dijo Marcos, dándole una palmada en el hombro con calidez ensayada. Me alegro de verte. Álvaro sonrió, educado. Gracias por invitarnos, señor Varela. Y tú debes de ser Clara, dijo Marcos, y sus ojos se posaron en ella como si de pronto la sala se hubiera quedado en silencio. Clara le dio la mano. Encantada. Marcos le sostuvo la mano un instante más de lo necesario. Sonrió de una forma que le rejuvenecía la cara. He oído hablar mucho de ti, dijo. Álvaro parpadeó. Ah, sí. Marcos mantuvo la mirada en Clara. Álvaro habla muy bien de su familia. Clara soltó una risa educada. Es muy bueno. Marcos se inclinó un poco, bajando la voz como si compartieran algo privado. La gente buena escasea, no era nada, también era algo. Álvaro vio cómo cambiaba la postura de Clara. Apenas un pequeño levantamiento del pecho, como si la hubiera iluminado un foco que ella no sabía que deseaba. De camino a casa, Álvaro preguntó, casual, ¿qué quería decir con eso de que había oído hablar de ti? Clara miró por la ventana. Cosas de oficina, supongo. Álvaro asintió. Ya. Pero más tarde, en casa, Clara se llevó el móvil al baño y cerró con llave. Eso nunca había sido su costumbre. 2 días después de la gala, llegó una cajita al portal. Sin marca, solo cartón blanco impecable y una etiqueta de envío con el remitente en blanco. Clara estaba en la ducha cuando Álvaro la metió dentro. No la abrió. Él no era ese tipo de hombre. La dejó en la encimera y esperó. Clara bajó, vio la caja y se quedó quieta, como si la hubieran pillado. ¿Qué es eso?, preguntó Álvaro. Los ojos de Clara se movieron hacia él. Será de Noelia. Álvaro miró sus manos. Clara cogió la caja demasiado rápido. Ábrela, dijo Álvaro todavía sereno. Si es de Noelia, me la enseñas. Clara forzó una risa que no le llegó a los ojos. Será una tontería, y se la llevó arriba sin abrirla. Álvaro se quedó solo en la cocina, mirando el hueco vacío de la encimera, sintiendo cómo la primera certeza sólida encajaba en su sitio. Nadie esconde una tontería. Esa noche, cuando Clara se durmió, Álvaro bajó a por agua y encontró algo en la basura. Una factura, doblada en pequeño, enterrada bajo pozos de café. La alisó sobre la encimera con los dedos lentos. El nombre de una joyería que reconocía del barrio de Salamanca. El precio de una pulsera que le revolvió el estómago. Y una nota breve, impresa al final. Entregar a C. No incluir recibo en la caja, no Noelia, no explicación, solo una instrucción. Álvaro miró el papel hasta que la luz de la cocina le pareció demasiado blanca. Luego lo dobló, lo guardó en la cartera y por fin se dijo la verdad a sí mismo de la forma más silenciosa posible. Alguien con dinero estaba comprando el silencio de su mujer.
Y Álvaro todavía no sabía hasta dónde llegaba. Álvaro no confrontó a Clara por la factura, no porque le diera miedo su respuesta, sino porque sabía lo que pasaría en cuanto preguntara. Clara se ofendería, luego se haría la herida, luego la enfadada. Le exigiría que demostrara lo que aún no podía demostrar, y en cuanto supiera que él la estaba mirando, se volvería más lista. Así que hizo lo que siempre hacía en el trabajo, cuando algo olía raro. Se quedó callado y empezó a registrar patrones. Llevó la factura de la joyería en la cartera como una astilla. A la mañana siguiente, Clara actuó normal a propósito. Hizo café, le preguntó por el día, le recordó una cita con el dentista que él ni recordaba haber pedido. Su tono era calmado, casi tierno, pero el móvil no se separó de su mano más de un minuto. Cuando fue a ducharse, se lo llevó. Eso era nuevo. Álvaro condujo hasta Varela Capital, con un peso detrás de las costillas, que no tenía nada que ver con el tiempo. La oficina era todo cristal y moqueta blanda, diseñada para que la gente se sintiera exitosa, incluso cuando no lo era. Se sentó en su mesa e intentó trabajar. Hacia el mediodía, le saltó un recordatorio de calendario para toda la empresa: almuerzo de dirección, sala de reuniones B. Álvaro no iba a almuerzos de dirección, pero se fijó en quién sí iba. Marcos Varela llegó tarde, como siempre, con una chaqueta que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de Álvaro. Sonreía a la gente como si les estuviera concediendo un favor. Al pasar por el escritorio de Álvaro, se detuvo. «Ruiz», dijo, «fácil». «Señor Varela», respondió Álvaro. Marcos miró el anillo de boda de Álvaro como un hombre mira una señal de límite de velocidad. Luego se inclinó un poco más cerca. «Tu mujer disfrutó de la gala», dijo Marcos. A Álvaro se le cerró la garganta. «¿Se lo ha dicho ella?» Marcos sonrió. Sé leer a la gente. Y se alejó antes de que Álvaro decidiera cómo responder. Esa noche, Álvaro observó a Clara con más cuidado sin cambiar la cara. Le preguntó por su día. Ella le contó una historia sobre recados y una reunión en la ONG. Nada concreto. Nada comprobable. Después de cenar, Clara se fue al dormitorio a doblar ropa, y Álvaro oyó el clic suave de la puerta al cerrarse. Esperó un minuto, pasó por el espejo del pasillo y vio su reflejo. Clara sentada en el borde de la cama, móvil cerca, sonriendo a algo. No era una gran sonrisa, era una privada. Cuando Álvaro entró, Clara se enderezó rápido. ¿Todo bien?, preguntó él. Clara asintió demasiado deprisa. «Noelia, que está dramática». Álvaro no discutió, solo se sentó a su lado y dijo: «Enséñamelo». Clara soltó una risa que sonó a tos. «Álvaro, en serio». «No te estoy acusando», dijo él, tranquilo. «Te estoy preguntando. Si no es nada, no es nada». Los ojos de Clara se endurecieron. «Estás siendo controlador». La palabra le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Controlador. Como si él se hubiera inventado la sospecha por aburrimiento. Como si no hubiera encontrado una factura en la basura por una pulsera que no podía pagar. Álvaro se recostó un poco. «Vale». Clara lo miró, confundida por su falta de escalada. Luego deslizó el móvil bajo una almohada, como si ni se diera cuenta de que lo había hecho. Álvaro durmió poco. Se quedó en la oscuridad escuchando su respiración, intentando recordar la última vez que ella le ocultó algo. La respuesta que le llegó fue peor que no saber. Ya no estaba seguro de que alguna vez no lo hubiera hecho. 2 días después, apareció el segundo regalo. Una funda portatrajes colgaba dentro del armario de Clara. No estaba allí esa mañana. Álvaro la vio cuando fue a coger una chaqueta. La funda era pesada, de aspecto caro.
de las que usan las boutiques cuando entregan algo pensado para que lo vean. Clara entró en el dormitorio y se quedó helada al ver a Álvaro junto al armario. «Eso es nuevo», dijo Álvaro, manteniendo la voz plana. Clara reaccionó rápido. «Es para la ONG. Un donante quiere que organice una cena pequeña. Me han dado algo para ponerme». Álvaro la miró. «Un donante te ha comprado un vestido». Clara alzó la barbilla. «No es así». Álvaro asintió lentamente. «¿Y quién es el donante?» Clara abrió la boca y la cerró. «No lo conoces». Álvaro dio un paso atrás. «Qué conveniente». La cara de Clara se encendió. «¿Por qué estás haciendo esto?» Álvaro sostuvo su mirada. «Porque estás escondiendo cosas». La voz de Clara se afiló. «Porque tú estás inseguro». En ese momento Álvaro entendió que el matrimonio había cambiado de sitio. Ya no eran dos personas en el mismo equipo. Eran dos personas gestionando un relato, y Clara quería ser la única que sostuviera el bolígrafo. Después de eso, dejó de hacer preguntas. En su lugar, empezó a fijarse en la logística. Los recados de Clara ocurrían a las mismas horas cada semana. Sus reuniones de la ONG siempre se alargaban los jueves. Empezó a desactivar la ubicación del móvil. Comenzó a usar efectivo en pequeñas cantidades. Gasolinera, farmacia, café, como si no quisiera dejar rastro. Álvaro revisó los extractos de la tarjeta conjunta y encontró menos movimientos, no más. Eso no lo tranquilizó. Lo asustó. Un sábado por la mañana, Clara dijo que iba a quedar con Noelia para un brunch. Álvaro dijo, «Pásalo bien», y la vio irse. 10 minutos después, se subió al coche y condujo hacia la zona donde vivía Noelia. Clara no fue allí. No la siguió de forma agresiva. Mantuvo distancia. Se escondió detrás de otros coches. Dejó que los semáforos los separaran. Clara cruzó media ciudad y aparcó detrás de un hotel de lujo con una entrada discreta, de servicio, apartada del vestíbulo. Álvaro aparcó al otro lado de la calle. Esperó. No tuvo que esperar mucho. Una berlina oscura se detuvo. El conductor se bajó y abrió la puerta trasera. Marcos Varela salió como si fuera suyo. Clara bajó de su coche, se acomodó el pelo y caminó hacia él sin dudar. Marcos no la abrazó. No la besó en público. Solo le tocó el codo, posesivo, familiar, y la guió hacia adentro. Álvaro se quedó inmóvil en su coche, con las manos en el volante, viéndolos desaparecer por una puerta que no llevaba al vestíbulo. Otra vez se le estrechó el mundo. Los sonidos se apagaron. Todo quedó amortiguado, distante, como si estuviera bajo el agua. No lo siguió. No pudo. No en ese momento. Todavía no. Volvió a casa y se quedó mucho rato dentro del coche, en la entrada, antes de entrar. Cuando Clara regresó horas después, llevaba una bolsa de una boutique de la calle de enfrente del hotel. Sonreía como si hubiera tenido un buen día. «El brunch estuvo bien», dijo. Álvaro asintió. «Me alegro». Clara lo miró, inquieta. «¿Qué te pasa?» Álvaro miró a su mujer, la mujer con la que había construido una vida, y sintió algo frío y claro. Marcos no estaba solo flirteando. Marcos estaba invirtiendo. Y hombres como Marcos no invierten si no piensan poseer algo a cambio. Álvaro no la enfrentó esa noche. Cuando Clara se durmió, abrió el portátil y creó un archivo nuevo con un nombre simple. Cronología. Fechas. Horas. Lugares. El hotel boutique. La entrada privada. Luego añadió lo único que todavía no había dicho en voz alta, ni siquiera para sí mismo. Mi jefe está cortejando a mi mujer. Y si eso era cierto, Álvaro supo que la siguiente parte no iba de pillarlos. Iba de entender qué estaba dispuesto a arriesgar Marcos Varela.
Álvaro no necesitaba más pruebas para creerlo. Necesitaba más pruebas para usarlo. Después del hotel, su cuerpo se movía por la vida como si lo hubieran recableado. En el trabajo respondía correos, firmaba informes, asentía en reuniones, y luego volvía a casa y observaba las rutinas de Clara como un hombre que estudia un mapa después de que el puente ya se haya derrumbado. Clara se mantuvo cuidadosa, no perfecta, cuidadosa. Dejó de decir Noelia tan a menudo. Empezó a usar palabras vagas, una cosa, una reunión, una parada que tenía que hacer. Se vestía mejor los días que aseguraba que solo eran recados. Empezó a llevar un segundo pintalabios en el bolso y un vaporizador pequeño de perfume que no era suyo. Álvaro lo notó porque la conocía. Sabía lo que hacía cuando estaba tranquila y lo que hacía cuando estaba actuando. No la enfrentó. Construyó su archivo. La primera pista nueva llegó con el correo. Un sobre negro apareció sin remite, solo el nombre de Clara impreso con letras limpias. Álvaro lo vio sobre la consola de la entrada al llegar a casa. Clara lo vio también y lo agarró demasiado rápido. ¿Qué es eso?, preguntó Álvaro. De la ONG, dijo Clara, ya caminando hacia la cocina. Álvaro la siguió a un ritmo normal. Ábrelo. Clara se detuvo, se giró y forzó una sonrisa. ¿Por qué? Porque te llegan cosas que no me quieres enseñar, dijo Álvaro, la voz nivelada. La sonrisa de Clara se endureció. Estás obsesionado. Álvaro sostuvo su mirada. Ábrelo. Por un segundo pareció que iba a hacerlo. Entonces el móvil le vibró. Miró hacia abajo, y ese microsegundo de distracción le dio a Álvaro lo que necesitaba. Ella no quería abrirlo delante de él. Clara metió el sobre en el bolso y salió de la habitación. Álvaro se quedó en el pasillo silencioso, escuchando el zumbido de la nevera, y esa noche escribió una línea en su cronología. Sobre negro, oculto. 2 días después, el contenido salió a la superficie por accidente. Clara lavó el forro del bolso en el lavadero, y el sobre negro se deslizó al suelo. Álvaro lo encontró cuando fue a por detergente. Se dijo que tenía que dejarlo donde estaba sin mirar. No lo hizo. Dentro había una sola tarjeta, con letras en relieve. Club de campo. Invitación/acceso de cortesía. Aprobado patrocinado por M. Varela Álvaro. Se quedó mirando el nombre hasta que las letras dejaron de ser letras y se convirtieron en una amenaza. Marcos no solo estaba comprando regalos. Marcos le estaba dando a Clara acceso. Acceso significaba visibilidad, estatus, una vida capaz de tragarse la suya entera si seguía creciendo. Y significaba que Marcos era lo bastante descuidado como para dejar un rastro. Álvaro metió la tarjeta de nuevo en el sobre y lo dejó exactamente donde lo había encontrado. Luego fue al baño, abrió el grifo de agua fría y se sostuvo las muñecas debajo hasta que se le pasó el temblor. No quería ser el tipo de hombre que tiembla por la atención de otro. Pero esto ya no era atención. Esto era propiedad. En el trabajo, Marcos empezó a hacer más difícil que Álvaro siguiera siendo invisible. Se pasaba por su mesa más veces. Hacía preguntas pequeñas. Fingía que era mentoría. ¿Qué tal la familia?, preguntó una tarde, como si nada. Álvaro mantuvo la cara neutral. Bien. Marcos sonrió. ¿Clara se está adaptando bien a la ciudad? A veces cuesta adaptarse. A Álvaro se le tensó el estómago. Está bien. Marcos sostuvo la sonrisa un segundo de más. Me alegro. Y se fue como si no pasara nada, como si el matrimonio de Álvaro fuese un activo más en una hoja de cálculo. Esa noche, Álvaro revisó su cronología y añadió una sección nueva. Trabajo. Marcos tanteando. No escribió sentimientos, escribió patrones. La siguiente confirmación no llegó por Clara.
Llegó por los negocios de Marcos. Álvaro trabajaba en operaciones. Veía facturas, proveedores, reembolsos. No era director financiero, pero veía lo suficiente como para reconocer cuando algo no encajaba. Le llegó una factura de proveedor para aprobar, un paquete de experiencia para cliente ejecutivo. El desglose era vago a propósito, pero el encabezado incluía una línea que Álvaro no había visto antes. Gestión de conserjería, hotel y club, entrada privada. El mismo hotel, el mismo club. Álvaro abrió el adjunto. Había subcargos, cena privada, coordinación de entrada discreta, validación de aparcamiento. Era el tipo de gasto que Marcos podía colar sin que nadie se atreviera a preguntarle. El tipo de cosa escondida dentro de una empresa que movía millones como quien maneja monedas. Pero Álvaro vio algo más. Una de las fechas coincidía con el brunch de Clara. Se le secó la boca. Eso no era solo traición personal. Eso era usar recursos de empresa para financiarlo. Y si salía a la luz, no solo dañaría el matrimonio de Álvaro, podía dañar la reputación de Marcos, su consejo, sus inversores, toda su imagen, cuidadosamente gestionada. Esa noche, Álvaro guardó una copia de la factura en un disco personal seguro en casa. No la compartió, no la reenvió, solo la sostuvo. Porque el apalancamiento no es apalancamiento hasta que tienes suficiente. Clara empezó a resbalar. No en cosas grandes, en pequeñas. Un chispazo de impaciencia. Una defensividad nueva que no encajaba con la pregunta. Una noche, Álvaro preguntó: ¿Quieres que vayamos a ver a tu hermana el fin de que viene? Clara se quedó congelada medio segundo. No puedo, dijo rápido. Tengo compromisos. Álvaro asintió. ¿De la ONG? A Clara le brillaron los ojos. Sí. Álvaro dejó que el silencio se quedara entre los dos. El móvil de Clara vibró en su regazo. No miró la pantalla, pero Álvaro vio su pulgar moverse. Rápido, entrenado, silenciándolo sin mostrar nada. Y luego, como si no pudiera evitarlo, añadió: Es un tema importante con un donante. Álvaro se recostó. ¿Tan importante? Clara se levantó demasiado deprisa. ¿Por qué me estás interrogando? La voz de Álvaro siguió tranquila. Porque estás mintiendo. Clara lo miró, respirando fuerte. Entonces hizo algo nuevo. Algo peor que enfadarse. Se ablandó. Álvaro, dijo bajito, estás exagerando. Estás cansado. No hagamos esto. Se acercó como si fuera a tocarle el brazo. Álvaro dio un paso atrás. Eso la detuvo. Álvaro vio cómo se le iba dibujando la verdad en la cara. La versión de Álvaro que ella había estado manejando durante meses, cansado, confiado, dispuesto a mantener la paz. Ya no estaba. Los ojos de Clara se llenaron, no de culpa, sino de miedo. No dijo nada más. Subió las escaleras y cerró la puerta. Álvaro se quedó solo en el salón y escribió la línea más importante hasta ahora en su cronología. Ella sabe que estoy cerca. Al día siguiente, Álvaro recibió un mensaje de un número desconocido. Una sola frase. Deja de hurgar. No va a acabar bien para ti. Sin nombre. Sin firma. Pero Álvaro reconoció el tono. No era el de Clara. La presión de Clara siempre venía envuelta en suavidad. Esto era presión corporativa. Breve, fría, segura. El mundo de Marcos. Álvaro se quedó mirando el mensaje hasta que la visión se le hizo un túnel. Luego hizo una captura, lo imprimió y lo metió en la carpeta. Ahora ya no era solo traición, era intimidación. Y la intimidación significaba que alguien tenía miedo. Marcos Varela, millonario, intocable, sonriente en público, estaba lo bastante asustado como para meterse en la vida privada de Álvaro y empujar. En ese momento, Álvaro dejó de pensar en esto como algo que debía salvar. No estaba salvando el matrimonio.
Se estaba salvando a sí mismo. Ese fin de semana, Clara salió a una reunión y volvió con una cajita de terciopelo en el bolsillo del abrigo. Álvaro la vio cuando ella dejó el abrigo sobre una silla. Corrió a cogerla, demasiado tarde. Álvaro sostuvo la caja entre dos dedos. ¿Qué es esto? A Clara se le fue el color de la cara. Devuélvemela. ¿Qué es? Repitió Álvaro. Clara tragó saliva. No es nada. Álvaro la abrió. Dentro había un collar, diseño sencillo, pero inconfundiblemente caro. De esos que no salen de unas rebajas ni de una amiga. A Clara se le humedecieron los ojos. Álvaro, por favor. Álvaro la miró. ¿De Marcos? Clara no respondió. No hacía falta. Álvaro cerró la caja y la dejó sobre la mesa como una prueba. ¿Valía la pena? Preguntó en voz baja. La voz de Clara se quebró. ¿Tú no entiendes lo que él...? Álvaro la cortó. No. Los hombros de Clara temblaron una vez. Luego susurró. Se complicó. Álvaro asintió, lento. Sí. Se complicó era la palabra que usaba la gente cuando la verdad era demasiado fea para decirla en voz alta. Álvaro no apretó más. Todavía no. Entró en su despacho, abrió su archivo de cronología y escribió un encabezado nuevo. Plan debajo. Tecleó 3 líneas. Proteger trabajo y patrimonio. Obligar a Marcos a mostrar qué está dispuesto a arriesgar. Hacer que el final sea irreversible. Se quedó mirando la pantalla mucho rato, porque ahora entendía hacia dónde iba la historia. Marcos Varela había estado cortejando a Clara como si fuese un premio. Regalos, acceso, atención, construyendo un secreto que ya rozaba su negocio y su familia. Los secretos así no se quedan privados, explotan. Y Álvaro no iba a ser el que se quedara en la zona de impacto, con las manos vacías y el corazón hecho polvo. Iba a elegir el momento en que se encendiera la mecha. Álvaro no construyó el plan en una noche. Lo construyó como construía todo en su vida, en silencio, por piezas, mientras todos asumían que seguía siendo el mismo hombre fiable que nunca daba problemas. En el trabajo, siguió rindiendo. Cumplía plazos, resolvía marrones, respondía correos con precisión educada. No se quedaba mirando a Marcos Varela. No se encogía cuando Marcos pasaba junto a su mesa. No dejaba ver que había empezado a tratar su matrimonio como un expediente. Pero debajo de esa normalidad, Álvaro estaba recolocando su vida para que Clara y Marcos no pudieran destruirla cuando todo se viniera abajo. Empezó por lo básico: control y documentación. Copió las declaraciones de la renta de los 2 últimos años en un disco privado. Hizo capturas de los saldos de todas las cuentas conjuntas y descargó los extractos de los últimos 6 meses. Fotografió la tarjeta del club y la factura de la joyería. Guardó el mensaje amenazante y lo imprimió, porque las pruebas digitales desaparecen con demasiada facilidad. Luego hizo algo que le dejó las manos frías. Se reunió con una abogada. No una abogada de anuncios, con vallas publicitarias. Un despacho discreto en el centro, cristal al ácido en la entrada y una recepcionista que no hacía preguntas personales. Álvaro lo explicó de forma clínica. Mi jefe está liado con mi mujer, dijo. Ha usado recursos de la empresa y ya está intentando intimidarme. La abogada no se mostró sorprendida, se mostró interesada. Usted quiere conservar su trabajo, dijo. Álvaro asintió. Y quiero que esto no acabe pareciendo culpa mía. Ella deslizó una libreta hacia él. Entonces no confronte hasta tener palanca que no dependa de una confesión de ella. Esa palabra, palanca, le encajó perfecto. Álvaro salió con una lista de verificación y el alivio incómodo de un hombre que por fin conoce las reglas del juego. Clara empezó a ponerse nerviosa. Al principio era impaciencia, respuestas cortas, sonrisas tensas.
Pero después se convirtió en algo más inquieto. Miraba el móvil constantemente, salía a atender llamadas, volvía con una expresión como de haberse tragado algo amargo. Una noche, Álvaro vio un moratón en la parte interior de su muñeca, leve pero real, como si alguien la hubiese agarrado demasiado fuerte. ¿Qué te ha pasado?, preguntó Álvaro. Clara se bajó la manga de golpe. Nada. Álvaro asintió, lento. Estás mintiendo otra vez. Los ojos de Clara chispearon. Para. Álvaro no levantó la voz. ¿Se está poniendo brusco contigo? Clara se quedó congelada. Abrió la boca, la cerró, y luego saltó. No te atrevas a hablar de mí como si yo fuera una... Álvaro la interrumpió. ¿Como si fueras qué? ¿Una víctima? Clara, te metiste tú sola en esto. Esa frase cambió el aire de la habitación. La cara de Clara se tensó de rabia, pero por debajo Álvaro vio otra cosa. Miedo. No miedo a Álvaro. Miedo a lo que había provocado. Ella se dio la vuelta y subió sin decir nada más. Álvaro se quedó solo y sintió que el matrimonio volvía a moverse. No hacia él, sino hacia el derrumbe. En Varela Capital también estaba cambiando el ambiente. No de forma abierta. La oficina seguía igual. Cristal, dinero silencioso, empleados seguros. Pero Álvaro empezó a notar pequeñas cosas que no encajaban. La asistente ejecutiva de Marcos lo observaba cuando él pasaba por su mesa. Recursos Humanos envió un correo sobre conducta profesional y confidencialidad que sonaba más amplio de lo necesario. Su responsable le pidió que se uniera a una reunión a la que normalmente no iba, y la canceló 30 minutos después, sin explicación. Marcos no solo estaba cortejando a Clara, Marcos estaba gestionando riesgo, y Álvaro ya estaba en la lista de riesgos. Una tarde, Marcos invitó a Álvaro a su despacho. No lo planteó como una amenaza. Marcos no necesitaba amenazar. Su despacho estaba diseñado para hacerlo por él. Ventanales de suelo a techo, sillones de cuero, arte que parecía costar más que el coche de Álvaro. Marcos se sirvió agua sin ofrecerle nada a Álvaro. Álvaro, dijo cordial, has sido un activo constante aquí. Álvaro se sentó, expresión neutra. Hago lo que puedo. Marcos sonrió. Me gustan los hombres que no complican la vida. La mandíbula de Álvaro se apretó 1 milímetro. A mí también. Marcos se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Me han dicho que en casa estás pasando por algo de estrés. Álvaro sostuvo su mirada. Ah, sí. La sonrisa de Marcos se afinó. No me gusta el desorden. El desorden se contagia. Álvaro asintió despacio. Los secretos también. Los ojos de Marcos se afilaron. Ten cuidado. Álvaro no parpadeó. Estoy teniendo muchísimo cuidado. Por un segundo, el despacho se quedó quieto, como si ambos estuvieran midiendo de quién era más resistente la calma. Marcos se recostó y suavizó la voz. Me daría pena que tu empleo se complicara, dijo con ligereza. Tienes una familia, una hipoteca, mucho que perder. Álvaro notó cómo el pulso se le volvía lento otra vez, ese ajuste fisiológico que le ocurría cuando una amenaza dejaba de ser vaga y se volvía clara. Mi rendimiento habla por sí solo, respondió. Marcos sonrió. El rendimiento no es lo único que evalúan las empresas. Fue lo más cerca que estuvo de decir, puedo aplastarte. Álvaro se levantó. ¿Algo más, señor? Marcos lo observó. Solo, no hagas nada de lo que luego te arrepientas. Álvaro asintió una vez y salió sin prisas. No se sintió asustado. Se sintió seguro. Marcos estaba dispuesto a amenazar a un empleado para proteger su aventura. Eso significaba que la aventura ya no era solo personal. Era peligrosa a nivel de exposición. 2 días después, el peligro apareció de la peor manera.
Clara volvió a casa con una bolsa de una tienda cara y sin ninguna historia preparada. Se movía rápido, demasiado rápido, como si intentara esconderla antes de que Álvaro la viera. Álvaro no la detuvo. Esperó. Más tarde, cuando Clara estaba en la ducha, Álvaro fue al armario y encontró la bolsa escondida detrás de una fila de abrigos. Dentro había una caja de reloj, de hombre. No era algo de ella. No era un capricho. Era un reloj de lujo, inconfundible. Álvaro no entendía de marcas, pero sí entendía cuándo algo costaba más que su sueldo de un mes. Y al lado había una tarjeta pequeña. Para tu marido, se merece algo bueno. M. Álvaro se quedó mirando esa tarjeta hasta que se le cerró la garganta. Marcos no solo estaba comprando a Clara, estaba intentando comprar también el silencio de Álvaro, un regalo diseñado para ablandarlo, confundirlo, convertirlo en cómplice. Álvaro devolvió el reloj a su caja y lo dejó dentro de la bolsa. No lo tiró, no lo rompió, ni siquiera lo tocó. Lo fotografió. Luego se sentó en la mesa de la cocina y esperó. Cuando Clara bajó más tarde, con una toalla enrollada en el pelo, Álvaro deslizó la foto por la encimera sin decir nada. Clara la miró y se quedó blanca. Eso no... empezó. Álvaro levantó la foto de la tarjeta también. A Clara se le llenaron los ojos. Me obligó a traerlo. Álvaro siguió sereno. ¿Por qué? La voz de Clara se quebró. Dijo que ayudaría. Dijo que si tú recibías algo, dejarías de hacer preguntas. Álvaro asintió, lento. Así que sabe que estoy haciendo preguntas. Clara tragó saliva. Está asustado, Álvaro. Fue la primera frase honesta que dijo en semanas. Álvaro se recostó un poco. Bien. Clara se encogió con el tono. Está casado, susurró. Tiene hijos. Dijo que si esto sale, se le hunde todo. Álvaro la observó con cuidado. ¿Y tú le creíste cuando dijo que le importabas? La cara de Clara se rompió. No sé qué creía. Álvaro dio un golpecito a la encimera, un sonido pequeño en una cocina demasiado silenciosa. ¿Hasta dónde llegó esto, Clara? Clara negó con la cabeza, y las lágrimas ya caían. Por favor. La voz de Álvaro siguió baja. No te lo pregunto para castigarte. Te lo pregunto para entender qué clase de peligro has traído a casa. Clara respiraba superficial. No son solo regalos. Álvaro esperó. Clara susurró. A veces habla de dejar a su mujer, y luego se enfada cuando yo no actúo agradecida. La mandíbula de Álvaro se tensó. ¿Enfadado cómo? Clara apartó la mirada. Controla cosas. No le gusta que le digan que no. Esa fue la segunda frase honesta. Álvaro se levantó y fue al fregadero, agarrando el borde de la encimera hasta que los nudillos se le aclararon. La aventura se había convertido en una amenaza. Para Clara, para Álvaro, para el negocio de Marcos, para la familia de Marcos. Y lo más peligroso era que Marcos creía que podía controlar a todos. Álvaro se giró. ¿Quieres salir de esto? Clara asintió rápido, con lágrimas en las mejillas. Sí. Álvaro la estudió. ¿O quieres salir porque ahora tienes miedo? La boca de Clara se abrió y se cerró. La mirada de Álvaro se endureció a un punto. Contesta. Clara susurró. Las dos cosas. Esa honestidad, tarde e incompleta, aún así, le cayó a Álvaro como un alivio. Álvaro asintió. Vale. Clara alzó la mirada, desesperada. ¿Qué vas a hacer? Álvaro miró a su esposa, con la caja del reloj aún escondida como un soborno, y tomó la decisión final del plan. No iba a enfrentar a Marcos con rabia. No iba a suplicarle a Clara que lo eligiera. Iba a usar lo único que Marcos Varela realmente temía. Una exposición pública que pareciera mala praxis empresarial, no un lío de cama. Marcos podía sobrevivir al cotilleo, pero no podía sobrevivir a inversores
y a un consejo preguntándose por qué el dinero de la empresa pagaba entradas discretas a hoteles, patrocinios de club y gestiones de conserjería. La venganza de Álvaro no sería ruidosa, sería procedimental y haría que la vida perfecta de Marcos Varela se derrumbara desde dentro, exactamente como Marcos había intentado derrumbar la de Álvaro. Álvaro metió la mano en el bolsillo, sacó el móvil y abrió su archivo de cronología. Añadió una línea y luego giró la pantalla hacia Clara para que la viera. Siguiente. Documentos, flecha consejo, flecha familia. A Clara se le fue la sangre de la cara. No puedes, susurró. La voz de Álvaro fue tranquila y definitiva. Mírame. Álvaro no fue a trabajar al día siguiente con un plan para destruir a Marcos Varela. Fue con una carpeta. Dentro había cosas que no necesitaban emoción para entenderse. La factura del hotel vinculada a una línea de proveedor ejecutivo, la tarjeta de patrocinio del club con el nombre de Marcos, la factura de joyería con la nota no incluir recibo, el mensaje impreso de amenaza y la captura de la nota del reloj destinada a Álvaro. Prueba de que Marcos había intentado comprar su silencio de forma directa. En el último mes, Álvaro había aprendido algo. El escándalo es opcional. El papeleo no. Antes de comer, Álvaro se reunió con su abogada en una cafetería y deslizó la carpeta sobre la mesa. «Quiero hacerlo limpio», dijo Álvaro. «Sin rumores, sin enfrentamientos, sin escena». Su abogada asintió. «Entonces denuncias mala conducta, no adulterio». A las 13:30, Álvaro presentó un paquete por el canal interno de cumplimiento. Uno que Marcos no controlaba, porque llegaba directamente a un despacho externo contratado por el Consejo. La carta de portada era corta y clínica. Uso indebido de fondos de empresa para gestiones de conserjería. Conflicto de interés no declarado, que involucra a la esposa de un empleado, intimidación a un empleado que tuvo conocimiento de la mala conducta, riesgo reputacional y financiero para la firma. Álvaro adjuntó solo lo que no requería interpretación. Fechas, recibos y nombres hacían el trabajo. No lo firmó con rabia. Lo firmó con su número de empleado. Luego volvió a su mesa y respondió correos como un hombre normal. La reacción no llegó de golpe. Llegó en pequeños desplazamientos. Marcos dejó de pasearse por la planta. La gente de finanzas empezó a susurrar. No sobre Clara, sobre facturas, sobre retenciones de auditoría, sobre abogados externos haciendo preguntas. Esa era la diferencia. El informe de Álvaro había cambiado el tema de romance a responsabilidad. Para el viernes, llamaron a Álvaro a RRHH, no su jefe directo, no Marcos, recursos humanos y una abogada de un despacho del que Álvaro no había oído hablar. Le pidieron que confirmara el mensaje de amenaza. Le pidieron que explicara cómo había visto la factura del proveedor. Le preguntaron si Marcos alguna vez insinuó que su empleo podía complicarse. Álvaro dijo la verdad, sin adornos. Cuando terminó, la abogada externa asintió una vez, como si acabara de completar una lista. «Usted no está en problemas», dijo. «No creí que lo estuviera», respondió Álvaro. Esa noche, Clara descubrió que el secreto ya no era secreto. Llegó a casa pálida, temblando, sujetando el móvil como si quemara. «Ha llamado», susurró. Álvaro no preguntó quién. Ya lo sabía. «¿Qué te ha dicho?», preguntó. Clara tragó saliva. «Dijo que lo estás intentando arruinar. Dijo que si él cae, va a decirle a todo el mundo que tú estás mal de la cabeza. Dijo». La voz se le quebró. «Dijo que va a culparme, como si yo lo hubiera obligado». Álvaro asintió, lento. «Claro que lo hará». Clara lo miró. «¿Qué hacemos?». La voz de Álvaro siguió calmada. «Dejas de cogerle el teléfono.
Clara desvió la mirada. Esa vacilación ya era una respuesta. Álvaro la observó y sintió cómo, por fin, algo se colocaba en su sitio, pesado y limpio. «¿Te gustaban los regalos?», dijo en voz baja. Clara se estremeció. «Álvaro, te gustaba que te eligieran», continuó él. «Y ahora quieres que yo te salve de la parte en la que el elegidor se asusta». Los ojos de Clara se llenaron. «No pensé que se pondría así». Álvaro asintió. «Siempre se pone así». La reunión del consejo fue el martes siguiente. No un juzgado dramático. Una sala de reuniones en la última planta con agua con hielo y caras educadas. Marcos llegó tarde, como siempre, y notó que la sala había cambiado. Abogados externos sentados a la mesa. 2 consejeros conectados en remoto. Finanzas presente. Responsables humanos presente. Y Marcos, por primera vez desde que Álvaro lo conocía, parecía un hombre que no podía comprar ni el aire. Álvaro no estaba en la sala. No hacía falta. Su evidencia sí. Marcos intentó venderlo como acoso. Un empleado resentido. Un malentendido. Asuntos personales convertidos en arma. Entonces la abogada externa hizo una pregunta que partió la actuación en 2. ¿Por qué se usó dinero de la empresa para coordinar entradas privadas en el Hotel Riverton en estas fechas? Marcos se quedó inmóvil. Porque no había una respuesta elegante para eso. Solo había una respuesta, y no era respetable. La parte más interesante pasó al final, exactamente como Álvaro había previsto. La esposa de Marcos se enteró por la vía del consejo, no por cotilleos. Un consejero la llamó porque el riesgo familiar se había convertido en riesgo corporativo, y los abogados de la firma necesitaban saber si ella pensaba solicitar diligencias en un divorcio. Esa llamada no era cruel, era procedimental, y era el tipo de llamada que termina con la vida de un millonario más rápido que cualquier aventura. Para el jueves, Marcos fue apartado de manera temporal, pendiente de revisión. Su tarjeta de acceso quedó desactivada. Su asistente dejó de responder a sus peticiones personales. Finanzas congeló los gastos discrecionales vinculados a su nombre. La fortaleza no se derrumbó con estruendo. Simplemente lo dejó fuera y cerró con llave. La venganza de Álvaro no fue que Marcos sufriera. Fue que Marcos sufriera sin que Álvaro tuviera que gritar, suplicar o rogarle a nadie que le creyera. Álvaro dimitió la semana siguiente con una oferta ya firmada. Mejor cargo, otra firma, sin Marcos Varela. Cuando Reyes y Reinas le preguntó si quería dejar una declaración, Álvaro dijo, no, no lo necesitaba. El expediente ya estaba escrito. Clara intentó aferrarse al matrimonio cuando entendió que la red de seguridad se había ido. Lo voy a cortar, dijo. Lo arreglo. Haré lo que sea. Álvaro la miró durante un largo rato. Luego dijo la verdad que ella había evitado desde que llegó el primer regalo. No puedo competir con un hombre que te compra, y no debería tener que hacerlo. Clara lloró, pidió perdón, culpó al miedo, a la emoción, a la soledad, a la confusión. Álvaro escuchó. Luego se levantó, fue al armario y sacó una maleta. No te estoy castigando, dijo en voz baja. Me estoy eligiendo a mí. Meses después, Álvaro se mudó a un piso más pequeño cerca de su nueva oficina. El silencio al principio le resultó raro. Luego le pareció honesto. Por antiguos compañeros, supo que Marcos cerró un acuerdo privado con el consejo. Sin escándalo público, sin titulares. Solo una salida forzada, un acuerdo legal y una reputación que ya nunca volvería a sentirse limpia. Consecuencias que el dinero no podía borrar del todo. Álvaro no volvió a ver a Marcos, pero a veces,
De madrugada, Álvaro recordaba la primera vez que Marcos le sostuvo la mano a Clara demasiado tiempo en aquella gala. Entonces Álvaro creía que el peligro era perder a su mujer. Se había equivocado. El verdadero peligro era perderse a sí mismo en el silencio. No lo hizo. Y esa fue la única victoria que importó.